Quiero que podamos en esta mañana darle gracias a Dios porque el tema que estamos hablando y lo que ustedes han venido haciendo durante esta semana, que es la consagración y en la parte que hoy nos compete, que es la consagración sexual, me llamó mucho la atención porque en estos últimos tiempos, usted se ha podido escuchar, varias veces he tenido a escuchar a varios hermanos y gente y conocidos que están cerca de nosotros que dicen que en estos tiempos como cristianos tenemos, ya no hay remedio, ya no hay solución, que nuestra batalla está perdida. Y esto es un pensamiento que Satanás y el acusador ha puesto en la mente de muchos cristianos. Ya no hay nada que hacer, estamos en una situación tan complicada que simplemente como soy un cristiano nominal, soy un cristiano, ojo, carnal, entonces ya no tengo nada más que hacer, ya esto está perdido, ya la lujuria, el deseo y descontrolado, ya no puedo vivir tranquilo porque tengo eso en mi corazón, porque ya tengo tan posicionado en mi mente que me acostumbro a vivir en esa condición. Y es que le doy rienda suelta a mi carne y le doy deseo a mi carne. Y ahí viene algo interesante y es lo que quiero que en esta mañana podamos hablar. Voy a hablar de tres cositas, solo tres punticos, no me voy a ampliar mucho porque esto es un tema muy interesante, muy bello, pero algo que es importante después de esta introducción que le acabo de hacer es entender uno y reconocer que estamos en guerra, que todos los días estamos en guerra, que Satanás se propuso desde el principio, desde cuando estaba Adán y Eva, engañarnos, mentirnos, y por eso Adán y Eva cuando pecan o se equivocan, erran al blanco de estar en su buena condición, lo primero es que se dan cuenta que están desnudos, porque Satanás lo primero que hace es que quita la venda de tus ojos y te muestra básicamente la hipersexualidad en la cual estamos viviendo hoy en día. Y esta palabra hipersexualidad, quiero que usted la empiece a manejar y a entender. Cuando hablamos de hipersexualidad, usted habla de hipermercados, hiperdroguerías. Ya no son los pequeños mercados de barrio, sino son hiper. Usted ha ido a macro, usted ha ido a grandes superficies y en los cuales usted encuentra absolutamente de todo lo que usted quiera. Desde una llanta de un carro, usted puede pasar por la batería para una motocicleta hasta llegar a comprar pescado o huevos o vinos de grandes marcas en un mismo lugar, en un mismo sitio. Y Satanás se ha encargado que esa hipersexualidad hoy la encontremos en cualquier sitio. Usted prende su televisor para ver noticias y encuentra una imagen, una señorita, algo que le lleva a tener pensamientos, a llevarlo a alguna situación. Van a vender un tarro de pinturas y tienen que tener la modelo. Y así absolutamente todo. Nuestros jóvenes ahora, cuando escuchamos las oraciones, nuestros jóvenes están viviendo constantemente en situaciones de hipersexualidad. Todo lo tenemos, todo lo llevamos a la sexualidad, en el colegio, los chistes de doble sentido, en el trabajo, o sea, todo tenemos, todo tiende a llevarse hacia esto, porque Satanás ha entendido que una de las debilidades más grandes como seres humanos es mantener quieta nuestra carne. Entonces eso es reconocer que estamos en guerra. Y la Biblia nos ayuda y nos empieza a mostrar en Efesios 6, en el capítulo 6, en el verso 11 y 12, nos habla de que póngase toda armadura de Dios para mantenernos firmes contra las estrategias del diablo. Ojo, estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí empezamos a entender. El apóstol Pablo empieza a mostrarnos, a explicarnos desde esos tiempos que nuestra lucha es contra una carne, contra aprender a controlar nuestros deseos, aprender a dominarlos y a tener control sobre ellos. Pero algo interesante es de este capítulo es cuando usted se acerca, va leyendo este capítulo, en el verso 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La primera parte que habla de colocarnos la coraza es que dice que ciñamos nuestros lomos. Y normalmente pensamos que nuestros lomos son los hombros, pero nuestros lomos es la parte de la cintura. Donde queda la cintura son nuestros lomos,
Por eso muchas veces en la Biblia dice que vuestros lomos vendrán las herencias. Y cuando dice la palabra aquí en este capítulo, nos está hablando de que estamos en guerra. Dice que tenemos que colocarnos una armadura porque estamos en guerra. Tenemos que entender que tenemos que protegernos. Y el Señor empieza a hablar primeramente que ciñamos nuestros lomos. Ceñir nuestros lomos es amarrarnos bien el cinturón. A algunos jóvenes yo les digo, amárrese bien los pantalones, póngase bien el cinturón, ¿sí? Póngase en donde es. ¿No se ha dado cuenta ahora la moda que tenemos ahora que los pantalones tienen que andar escurridos? ¿Sí? A media nalga. Y yo soy de los que peleo, le digo, póngase bien los pantalones, mijo, que pronto se le caen. Y a las damas también les digo, amárresen bien las naguas, póngase en la cintura donde es. ¿Y sabe qué significa eso de ceñir los lomos? Es que nosotros no debemos bajarnos los pantalones delante de nadie. Y eso también nos está llevando a entender que nosotros debemos guardar nuestra intimidad, nuestra sexualidad. Cuando yo empiezo a entender que Satanás lo primero que quiere hacer al cristiano que está luchando contra la tentación sexual es convencerlo que el pecado de la lujuria es inabatible, que ya no se puede hacer nada, que ya no tiene opción alguna. Y algo que yo quiero que en esta mañana podamos entender entre todos es, Dios nos dio autoridad sobre toda hueste. Dice Romanos, dice, y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Y ahí nos está dando autoridad para tomar el control de nuestras vidas, para entender que nosotros tenemos la capacidad, y es donde viene el segundo paso que quiero decirle. Primero, estamos en guerra. Y cuando estamos en guerra, todo ejército que está en guerra siempre está preparado, siempre está dispuesto, está atento, está vigilante. Me encantó ahorita en las oraciones, cuando estábamos orando, esa apertura cuando orábamos por nuestros muchachos. Yo podría aquí empezar a decirles a ustedes, mire, la pornografía, están entrando cantidades de pensamientos y filosofías ante la sexualidad, el panamor, las relaciones swinger. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero eso lo conocemos, eso lo hemos visto. Lo escuchamos a diario. Escuchamos que en el antiguo continente ya hay calles enteras, Ámsterdam, tenemos calles enteras donde encontramos prostitución, donde encontramos droga, pero no quiero centrarme en eso, sino quiero centrarme en que estamos en una guerra, que todos los días tenemos que levantarnos y nuestra mente es el campo de batalla donde más trabaja. Recuerde que nuestra mente es el órgano sexual más grande que tenemos como el cuerpo, porque a través de nuestros ojos, por eso Satanás ha ensañado su trabajo por trabajar en maquinarias perversas de pornografía. ¿Y qué pasa con la pornografía? Y quiero ir muy suave en esto, y es que la pornografía lastimosamente va muy en contra de los principios bíblicos. Tan solo con esto, la Biblia dice, deleítate en las caricias de tu esposa. Y la pornografía lastimosamente erradicó totalmente las caricias de una relación. Y únicamente va, y sus escenas van directamente hacia los órganos genitales de en ese momento. Entonces aquí comenzamos a encontrar cómo de una vez ya va en contra de lo que Dios dice. Y yo quiero que en esta mañana tú puedas entender que a veces hasta las más mínimas cosas, porque hay pornografía blanda, hay pornografía auditiva, y Dios está hablando de que tenemos que consagrarnos y nosotros como pueblo de Dios somos los que tenemos que tomar la brecha y levantarnos en autoridad y declarar que nosotros sí podemos ir en contra de lo que Satanás ha dicho de la lujuria, pasiones desordenadas. Y Dios está diciendo, pónganse en la armadura de Dios. Por aquí tengo algo y me encanta, no sé si usted lo ve, es un, es un casco romano, un yelmo. No me queda, es más grande mi cabeza que el yelmo, pero no quiere decir que no me sirva, pero lo tengo porque me encantó. Cuando lo vi me encantó, porque una de las cosas importantes es, como yo les decía, nuestra mente es el órgano sexual más grande, pero la Biblia también habla, uno habla de que ciñamos nuestros lomos, pero también dice que nos pongamos el yelmo en nuestra cabeza. Para algunos, cualquier golpe se nos va a notar más que a otros. Para algunos, cualquier chichón va a ser más grande que otro. Algunos tienen más pelo y no se le notan los chichones. Pero Dios dice que nos pongamos el casco porque Él quiere que nosotros cubramos nuestra mente, nuestros ojos y nuestros oídos de lo que estamos viendo. Cuando hablo de pornografía auditiva es, no nos vayamos lejos.
nuestra respetada compatriota, a quien le dicen la bichota. Esta mujer, si usted se dedica, y espero que no lo haga, tan solo lo desea porque de lejos, tan solo con la última canción que tiene, ella se está llevando a ser infiel. Y todos los siguientes cantantes que están alrededor de ella, y podemos hablar, y usted los puede conocer mejor que nadie, también compatriota, Maluma. Usted empieza a escuchar las canciones de él y desde ahí empieza a escuchar una pornografía que a mí me sorprende que muchas mujeres en la calle están cantando este tipo de canciones y son aberraciones y maltratos para ellas. Y es entender que esto está haciendo daño y necesitamos empezar a colocar en nuestros corazones primeramente la palabra de Dios, que nos va a dar la fortaleza. Por eso es tan claro el apóstol cuando dice, pónganse en la armadura, ciñas en los lomos primero, luego la coraza, y empieza a hacer desglosar esto, y no quiero entrar ahí, sino quiero entender que nosotros tenemos que tomar la decisión de que tenemos, y esta palabra es fuerte, asesinar, y es el segundo punto, perdón, asesinar el deseo sexual pecaminoso. Primero, estamos en guerra. 2, necesitamos asesinar. Y tal vez la palabra asesinar para muchos es una palabra muy fuerte, pero cuando yo voy al diccionario empiezo a descubrir que asesinar define matar a alguien por alevosía o ensañamiento. Y en este caso, sí, con autoridad en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que asesinar ese pecado, ese pensamiento, y tenemos que acabarlo. Nosotros tenemos que entrar a entender que esos deseos sexuales ilegítimos que van en contra del corazón de Dios, necesitamos ir a acabarlos, a matarlos, a destruirlos. Colosenses 3:5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas. Ahí está diciendo claramente que nosotros tenemos la autoridad para dar muerte, para acabar ese deseo que está desviando nuestra generación y también está atacándonos a nosotros como mayores. Mire, lastimosamente hay que ser conscientes. Muchos de nuestros líderes, ministros, pastores, están teniendo dificultades en aprender a tener dominio propio. Y parte del fruto del Espíritu Santo es tener dominio propio de lo que hacemos. Pero aquí el Señor nos está dando la autoridad que dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Dentro de nosotros hay una lucha interna y por eso les dije al principio que estamos en guerra. Y yo quiero que usted se levante en autoridad esta mañana en el nombre de Jesús y empiece a declarar primeramente en usted consagración. Significa que soy apartado para las buenas obras y lo que el Señor tiene para mí. Y usted en esta mañana se levantó, somos más de 30 que estamos aquí levantados diciéndole en el nombre de Jesús a Satanás, hoy asesinamos ese espíritu de lujuria que se ha levantado en medio de nuestra sociedad y declaramos que en el nombre de Jesús somos libres, tenemos autoridad y Satanás ha querido engañarnos a decirnos que ya no tenemos salvación y que ya no hay oportunidad, pero yo te digo en el nombre de Jesús, Cristo murió en la cruz del Calvario para también crucificar este tipo de pecados. Y decirle en el nombre de Jesús, yo y mi casa quiero servirles en santidad y me aparto. Así que tiene que empezar a tomar autoridad. Dice, la impureza, dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras son idólatras porque adoran las cosas de este mundo. Dice Colosenses 3:5 en la Nueva Traducción Viviente. Recuerde, asesinar el deseo sexual. Y en el nombre de Jesús hay que actuar. Y actuar es tomar decisiones. Actuar es aprender a apagar el televisor. Mire, bloquee de su celular. Mire, ahí en este momento en TikTok, usted puede decir, es que yo no veo nada, yo no escucho nada, pero usted está permitiendo que lleguen a su celular imágenes de señoritas que están en el gimnasio, que son pequeñas zorras que empiezan a carcomer el buen fruto y la vid. Y usted empieza a dejarla todo pensamiento que llega, lo manejamos, lo bajamos al corazón y lo terminamos en una acción. Y ahí es donde usted tiene que tomar la decisión como varones de esta casa, como señoritas, como mujeres. A veces pensamos que las mujeres no están siendo afectadas con pornografía, pero en este momento Satanás también se ha ensañado. Por eso es que se ha levantado también mucho el lesbianismo, porque también ahí dice, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me vio como verdaderamente yo debería ser, porque es un engaño profundo de Satanás que ha puesto en la mente de nuestros jóvenes, en nuestros adultos,
en nuestras señoritas, pero el Señor hoy dice, apártense, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Y esto viene con algo interesante y es el tercer punto con el cual quiero que usted pueda entender. Tenemos que, para entrar a este tercer punto, debo entender algo y es asumir la actitud de un guerrero. Un guerrero no desiste. Aun cuando estemos rendidos, aun cuando estemos heridos, aprendamos a ponernos de pie y seguir peleando, porque la victoria la dio Cristo y en Cristo tenemos asegurada nuestra victoria. Hay que tomar decisiones claras, hay que tomar decisiones claras. Y lo mejor, mire, a este tipo de deseos, a este tipo de pecados, yo he aprendido algo. Normalmente uno entra solo. Cuando usted entra a ver pornografía, cuando entra a este tipo de pecados sexuales, usted entra solo. Usted mira para todo lado, que no haya nadie alrededor de usted. Está al frente de su computadora, su corazón se acelera, su respiración se acelera, su pulso se acelera, porque usted empieza a mirar que nadie le vea lo que está haciendo, porque quiere hacerlo en lo oculto, en la mentira, y empieza a envolverse, y es como una serpiente que empieza a envolverlo, a envolverse, y es como una serpiente constrictor, como la boa. Ella empieza a envolverlo y a envolverlo y a envolverlo, y cuando usted menos se da cuenta, ella aprieta, y cuando aprieta le saca el oxígeno, y tiene a su presa. Y así es este tipo de pecados. Cuando usted menos se da cuenta, está envuelto. Y por eso este tipo de pecados, yo quiero que todo aquel que esté en esta mañana esté conectado, sea consciente que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición, reconocer dónde estoy parado y que necesito ayuda. Para salir, entro solo, pero tengo que salir acompañado, porque tengo que aprender a rendir cuentas. Rendir cuentas es quitarme el miedo y la vergüenza de que qué me van a decir, sino decir, Señor, necesito que alguien me ayude. Y rendir cuentas es llamar a alguien y decirle, mira, tengo este problema. Y quiero, antes voy corriendo, porque se me acabó el tiempo. 3, antes de cerrar, costo de seguir a Cristo. Entonces dijo a la multitud, Lucas 9:23, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Jesús está dispuesto a ayudarnos y a seguirnos, pero Dios también ha puesto líderes alrededor de nosotros para que nos ayuden a tomar nuestra cruz, cargarla y declarar que somos libres en el nombre de Jesús. Yo quiero que en esta mañana usted pueda reconocer que necesitamos que para consagrar nuestra mente y nuestra sexualidad necesito entender que necesito estar acompañado de hombres fieles que están dispuestos a darme buenos consejos, a blindarme y a protegerme. En esta mañana yo quiero que usted sea retado. En esta mañana yo quiero que usted pueda entender que Dios está diciendo, necesitamos una generación santa. En medio de una generación que no tiene freno, que avanza sin temor, se está levantando una generación que ama a Cristo, que respeta, que guarda su corazón y que hace pactos de santidad, que se consagra, que es apartado para la buena batalla. Sí se puede llegar virgen al matrimonio. Sí puedo ser fiel a mi esposa. Sí puedo ser fiel a mi esposo. Sí puedo guardarme en santidad y ver las bendiciones de Dios alrededor mío. Y ahí sí como dice, 1, 2 y 3. Y la ñapa, como dicen por ahí en un noticiero, para que después no digan que es que a mí no me gusta. Yo también veo televisión. La ñapa es esta, mi hermano. Desarrollar estrategias para vencer el pecado. 1, podemos aprender a bloquear páginas. Si usted está siendo débil, aprenda a bloquear páginas con contenido sexual en su teléfono, en su tablet, en su computadora. Establecer reglas personales, no televisión a altas horas de la noche. Si usted sabe que es débil, deje y confíe que la persona que está al lado de usted le va a entregar sus claves. O sea, blíndese, dele sus claves. Mi celular tiene clave, pero lo sabe mi esposa, mi hijo, conocen las claves de mi celular. Ellos pueden tomar mi celular y abrirlo. ¿Por qué? Porque no tengo temor de lo que va a pasar. Así que tenga cuidado con las plataformas a las cuales usted está. Si tiene que eliminar algunas plataformas que lo motivan o lo estimulan sexualmente, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, todo esto, si tiene que, hermano, séllelas, no tenga temor. En el nombre de Jesús usted tiene autoridad, pero en las pequeñas cosas es que tomamos decisiones. Y como le decía, aprenda a rendir cuentas
cortos tiempos rindiendo cuentas para que Dios le dé la autoridad para seguir avanzando. Mis amados, podría quedar aquí hablándome hasta que amanezca, y ya amaneció. Aquí veo que está amaneciendo. Estoy apasionado. Pero algo que he entendido es que Dios sí nos dio la capacidad de tener autoridad sobre el enemigo y sobre el deseo de la lujuria. Muchísimas gracias. Esto queda en punta. Esto queda en punta porque Dios quiere una iglesia consagrada, bendecida, y una iglesia que tiene autoridad para declararle al mundo que en Cristo tenemos bendición y tenemos salvación. Gracias, mis hermanos. Amén. Renecito,